Esquizofrenia, desde lo clínico, es tener alucinaciones. Y las alucinaciones es ver algo o escuchar algo, sentir algo que en realidad no está ahí. Desde lo espiritual y lo energético, la esquizofrenia tiene que ver con un estado de conciencia en donde se pueden percibir cosas que suceden en otras dimensiones. Por lo tanto, se trata de eso, se trata de estados de conciencia, desde mi perspectiva, en donde la persona que tiene estos síntomas lo que no está pudiendo es gestionar su energía. Por lo tanto, la energía se queda acumulada en los chakras superiores, del corazón hacia arriba, y muchas veces solo de la garganta hacia arriba, garganta, tercer ojo y chakra corona. Esto hace que la persona esté constantemente conectada con dimensiones superiores y dependiendo del estado de equilibrio o desequilibrio que tenga cada persona en particular, puede estar conectando con seres de dimensiones superiores o con seres de dimensiones que consideramos inferiores o el bajo astral. Y eso hace que no pueda diferenciar cuáles son los mensajes y que no entienda cuál es la realidad. Porque como cuento en Integración Mágica, tenemos distintos tipos de cuerpos. La persona esquizofrénica no comprende que tiene un cuerpo espiritual, no comprende que es un espíritu y se identifica completamente con el ser terrenal, que además se ve acosado por estas voces, que en realidad hay voces que tenemos todos en la cabeza. Todos tenemos una voz en la cabeza que te dice no comas eso y otra que te dice comelo. Lo que sucede en una persona esquizofrénica es que esas voces no solamente tienen un volumen mucho más alto que el promedio de la gente, sino que además son voces que se proyectan con otros tonos y que hacen que parezcan externas, cuando en realidad la mayor parte de las veces son voces del mismo espíritu pidiendo que se lo reconozca y se lo integre. Genera esto una desconexión con la realidad, lo que se llaman alucinaciones, delirios, que para mí es en realidad una hiperconexión con la realidad, porque genera cambios de pensamiento y de percepción que permite que su energía esté recepcionando energías de otras dimensiones, sea baja, como que le genere miedo o ansiedad, o sea de alta vibración como los delirios místicos, el famoso caso de Matías Salé que se creía Dios. Desde mi punto de vista son personas muy despiertas, solo que no saben controlar su propia energía y por lo general suelen conectar con el bajo astral, lo que hace que sientan miedo, ansiedad, frustración y sean muy susceptibles a estar en contacto con otras energías, además de la de su propia alma queriendo ser integrada. Por lo general, las personas con esquizofrenia no sienten tener el control de sí mismas y es una contradicción frente a que se sienten totalmente identificados con el avatar, pero sienten que no lo pueden controlar, sino como que hay seres, entidades o voces que los controlan. Y es importantísimo que se trabaje mucho en la persona el autoestima y el recuperar el control. Tienen que entender que lo que creemos lo creamos. Por lo tanto, nosotros estamos todos predispuestos a ser poseídos por distintas energías y de hecho lo hacemos todo el tiempo, todos los días, sin ser conscientes de eso. Si tomás conciencia de los impulsos, te vas a dar cuenta que estás siendo poseído por ejemplo, la gula o por la pereza o por el amor, por el entusiasmo, por la paz. Son energías que vos permitís que habiten tu cuerpo y que ya sea porque te gusta mucho sentirlas, las retenés, o ya sea porque te identificás con eso, que puede ser miedo, ansiedad, enojo, lo que sea, y también lo retenés y no dejas que se vaya. Eso es lo que sería vibrar alto y vibrar bajo, el alto astral y el bajo astral, a grandes rasgos, estoy simplificando. Pero para que más o menos se entienda que las personas con esquizofrenia tienen su antena, su radar todo el tiempo encendido. Y si no saben controlar esto, sería como ser un medium todo el día y ni siquiera estar entendiendo que está siendo medium.
Así que es importante que lo primero que hagan es tener información respecto a qué son los chakras, cómo está fluyendo la energía en el cuerpo, que aprendan a equilibrarlos. Ir a Reiki o a alguien que trabaje con la energía les puede servir un montón para que los ayude a equilibrarse. Y bueno, ahora ya nos vamos a meter un poquito más, pero quería aclarar esto de que todos somos poseídos por algo, por otra energía, todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, y que las personas con esquizofrenia tienen mucha más predisposición a dejarse poseer porque piensan que no tienen el control. Por eso es súper importante trabajar en una especie de lavado de cerebro de esas creencias y para implementar unas nuevas que son: yo tengo el control de mí, de mi cuerpo y de mi energía, en mí no puede entrar nadie que no sea yo, en mí habita la luz, y de a poco esas voces se van a ir acomodando. ¿Por qué? Porque existe el libre albedrío. Y sucede que como no somos conscientes de que estamos siendo poseídos todo el tiempo por distintas energías, no sentimos la necesidad de poner un límite o de decir estas cosas. Dentro de mi cuerpo solo estoy yo, solo lo habito yo. Y eso lo que hace es que estas energías nos atraviesen y cuando nos identificamos dicen: listo, caíste, no me estás diciendo que me vaya, tenés libre albedrío, pero bueno, yo sigo acá, no me estás echando. Por eso es importante empezar a implementar esto también. Tengas o no tengas algunos de estos síntomas, está buenísimo que seas consciente de que todos somos poseíbles frente a cualquier otro tipo de energía y que no tiene tanto que ver con una posesión de un demonio o de otra entidad, pero que sí en la persona esquizofrénica puede llegar a ese punto, porque pierden tanto el sentido de autonomía que se terminan entregando. Y cuanto más cedan el poder a esas energías más poderosas van a acercarse para, seguir alimentándose de esa energía que la persona no está sabiendo utilizar y que le está desbordando todo el ser. Si lo pudieran ver a nivel áurico, una persona esquizofrénica tiene una fractura psíquica. En el aura se le ve una fractura por donde se les desborda toda su energía. Y a medida que va teniendo ciertas prácticas, esa fractura se puede ir cicatrizando. Es por esto que quienes están medicados no pueden ir a ceremonias de ayahuasca, no pueden consumir ningún tipo de alucinógenos ni medicinas ancestrales, porque ¿qué hacen esas sustancias? Te abren la conexión, te expanden, y en una persona con este tipo de trastorno o que tenga algún tipo de condición psiquiátrica, digamos, que esté tomando medicación, lo que va a hacer es un efecto contraproducente. Estás por un lado tomando medicación o haciendo prácticas alternativas para cerrar esa fractura, y con esa medicina lo que vas a hacer es abrirla de golpe y ni Dios sabe, Dios debe saber nada más qué es lo que puede llegar a suceder. Por eso es peligroso, no es que ni siquiera es aconsejable, es peligroso que hagan alguna de esas prácticas personas que están bajo tratamiento psiquiátrico. Y para cerrar ese tema de las posesiones, que ahora se entiende mejor en el sentido de que obviamente si hay una fractura psíquica, hay una fractura en el aura, es mucho más fácil que ingresen entidades o energías externas. Y si lo pensamos, en el pasado, en los siglos pasados, cuando hacían los exorcismos, la mayoría de las personas se morían. ¿Por qué? Porque la persona se termina identificando con esa energía que la está poseyendo. Y entonces, cuando le piden a alguien: sacame esta energía de mi cuerpo, pero yo creo que esa energía es el 99% de mí, entonces me va a sacar a mí también del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo y el alma que antes se alimentaban de amor, cuando dejaste que se contamine por esa energía, se empezó a alimentar de miedo. Y al ser 99% miedo y al estar el cura exorcizando para que salga el miedo del cuerpo, termina saliendo el alma entera, porque está como el alma contaminada con toda esa energía que es la que van a amputar, y es como una operación. Entonces se sacan las células que están afectadas, pero también se puede llegar a sacar todo el órgano o células que las rodeaban que no estaban afectadas, pero bueno, salieron porque tenían que salir. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, sé consciente de que lo que vos crees lo estás permitiendo. Entonces,
pregúntate qué es lo que estás creyendo respecto a este tema y cambia tus creencias para que te empoderen y te devuelvan el poder de tu propia energía. El alma que habita el cuerpo es una sola, que es la tuya. Pero si vos crees que existe la posibilidad de que otra entidad tome posesión de tu alma y de tu cuerpo, es probable que suceda, porque al vos creer que eso es posible, estás cediendo el poder, estás dando permiso a que eso pase. Entonces, fortalecete y empezá a trabajar en esta creencia que te genere paz y certeza de decir, mi cuerpo es mío, acá solo habita mi alma y ninguna otra energía externa. Y va a llegar a un punto en el que vas a andar por la vida como totalmente no escéptico a que estas cosas sucedan, sino sabiendo que vos tenés el control de tu energía, de tu cuerpo y que no dejás entrar a nadie. Por eso es importante hacerse limpias energéticas y poder decir en voz alta, poder llevar amuletos o talismanes o cualquier placebo que vos sientas que necesites para sentirte en protección de estas energías y que lo implementes como un hábito. Sobre todo si tenés alguno de estos síntomas o si tenés el diagnóstico. Esto suele ayudar un montón. Ayudó a todos los casos que atendí y siempre les resultó muy fácil poder visualizar. Eso es lo bueno de estas personas. Como tienen los sentidos tan encendidos, les resulta muy fácil poder conectar con sus propias herramientas astrales, solo que no saben cómo usarlas. Y si vos le das esta información, seguramente puedan notar mucha mejoría en muy poco tiempo. Si el caso es muy grave y no están medicados o bajo tratamiento psicológico, nada va a hacer efecto, mucho menos lo energético, porque primero hay que regular el físico. Así que no tengas resistencia a tomar la medicación si es lo primero que te dan respecto a la gravedad de los síntomas que tengas y empezá también a probar estas alternativas, pero sí accede a la medicación para que puedas entender cómo es que tenés que llegar a sentirte a través de estas prácticas. De todos los trastornos que estoy compartiendo acá, para mí este es el más complejo porque además de haber una separación entre los cuerpos y de tener un desequilibrio en los chakras, se da esta fractura psíquica que se presenta en el aura en general. Entonces eso genera un desequilibrio total de la mente y el espíritu, en donde no puede entender que es la misma persona, el mismo ser, y eso hace que la persona tenga otras prioridades porque tiene otra percepción del mundo. Todo depende también de qué es lo que les digan esas voces o cómo perciben, y por eso es que es necesario que haya un tratamiento psicológico o psiquiátrico detrás. Vamos a comentar un poco las posibles causas. Consumos de drogas, todo lo que ocasione quiebres psíquicos, que pueden ser conflictos o traumas emocionales muy profundos, en donde la autodefensa fue desconectarse de la realidad y al no ser resueltos, entonces quedó esa autodefensa programada. La esquizofrenia también puede dispararse por experiencias de pérdida de identidad o por enfrentarse a una gran dificultad frente a un aspecto de uno mismo a integrar que resulta muy difícil de asimilar. También son frecuentes los eventos traumáticos de distorsión de la realidad, por ejemplo, los niños que no pueden integrar, ser muy amigables o muy violentos y suelen desarrollar un amigo imaginario que ocasionalmente tiene esos rasgos. Y después también tenemos los casos de niños que tienen también la energía muy en los chakras superiores y simplemente están canalizando otras energías con las que pueden estar en contacto, y ese amigo imaginario no necesariamente es una proyección de su inconsciente, de algún aspecto de sí mismo a integrar, sino que efectivamente es una energía externa que está transmitiéndole algún mensaje o queriendo avanzar en su camino de evolución hacia la luz y no está pudiendo y pide ayuda. Pueden suceder un montón de cosas, por eso está bueno la intervención de un terapeuta holístico, un canalizador que pueda llevar esa información y dar claridad a todos los involucrados. Solo se puede ayudar a la persona que muestra un interés genuino en sanarse, que está abierta al tratamiento clínico y que puede entender qué es lo que le dicen las voces o las visiones y cómo se siente cuando las percibe. Eso es lo importante, que vos como terapeuta puedas indagar y que no te quedes dando vueltas en cuál es la raíz, de dónde viene. No importa, en definitiva, si es un egregor, si es una tulpa, si es algo externo, si es algo interno. Lo que importa es que está ahí y que lo que podés hacer es concentrarte en integrar que esas presencias están ahí. Generar confianza en vez de juzgar moralmente a
quien tenés enfrente y a lo que sea que sienta para poder empezar la asistencia. Eso es ideal porque por lo general no cuentan lo que sienten o lo que perciben por miedo a ser juzgados. Así que es fundamental que puedan encontrar, quienes padecen de esto, un espacio en donde sientan confianza y entrega total, sin juicios, con quien vayan a trabajar para poder expresarse y quien esté trabajando con ellos, que puedan poner el foco en el liderazgo de esa persona, devolverle el control de su energía y el poder sobre sí mismo. Y no se trata de anular a las voces, se trata de hacer lo contrario, de darles lugar a que se expresen para poder enfrentarlas y atravesarlas y poder ubicarlas en donde van. Y para eso se necesita mucha fortaleza de ambas partes, tanto del consultante como del terapeuta, y mucha preparación. Cosas que ayudaron a quienes pasaron por mis sesiones son entregarse a recibir energía, en donde mismo y mientras íbamos teniendo la sesión, yo iba asistiéndolos en los chakras. Ahora te voy a comentar cuáles y cómo. Y no hace falta que estén en estado meditativo para recibir la energía, porque como te indicó, el esquizofrénico está abierto todo el tiempo, por lo tanto es como si estuviera incluso estancado en un estado meditativo y es muy fácil poder conectar con su energía una vez que vos tenés tu canal abierto y transmitirle esta información a su alma, a su aura, para que sepa cómo ir cerrando esa fractura psíquica y cómo volver al equilibrio desde sí mismo, sin requerir de la asistencia de nadie más. Todas las personas que han pasado por mí se mostraron súper abiertas porque justamente como no les plantean otras alternativas posibles, vienen dispuestas a hacer todo y les ha servido mucho que les dé un paso a paso a seguir, que les ponga orden y estructura y un paso a paso a seguir y validar lo que sea que veían o sentían para poder abrir ese espacio sin juicios en donde puedan expresarse. Trabajar en el liderazgo es fundamental y, según el caso, la hipnosis de fusión y la reprogramación mental a través de afirmaciones y la asistencia de musicoterapia también como frecuencias ayudan a que se reunifiquen los cuerpos. Entonces, lo que se puede hacer también es trabajar con visualizaciones del niño interno, en donde se toma la responsabilidad de uno tener que cuidar a su niño y protegerlo de todas esas voces, y de esa manera la persona va entendiendo que tiene cierto liderazgo, no solo que puede tener el control de sí misma, sino que tiene la responsabilidad de tener el control sobre sí misma, porque si no, su niño interno es el que se va a ver afectado por esas energías que hoy está percibiendo. Ahí se suele generar un clic en donde la persona ve una motivación por la cual recuperar el poder. También sirve muchísimo la visualización de la generación de un templo interno en donde se pueden aislar de las otras voces y otras energías, como nosotros cuando nos contagiamos de otras personas, que por ahí alguien está angustiado en el trabajo y vos te sentís así, pero bueno, te levantás de la silla y te vas y lo dejás de sentir. Ellos no pueden porque sienten esas energías adentro de sí mismos. Hablo en plural porque me refiero a la persona esquizofrénica y a su niño interno. Entonces, se trata de eso, de que pueda entender que el poder empieza interiormente. Como no puede levantarse de la silla e irse para salir del contacto, para salir del radar de las energías de otros seres o personas o entidades, lo que le sucede es que entra en caos y se entrega a sentir y ser atravesado por todo lo de los demás. Por eso, por lo general, las personas esquizofrénicas suelen terminar siendo muy antisociales, no solo por las alucinaciones que tienen, sino porque cuando están en contacto con otras personas, sienten todo lo que sienten las otras personas. Hay muchos que hasta pueden leer la mente, que empiezan a generarse clarisentencia, que es sentir lo que el otro siente. Entonces, si están en un grupo con 10 personas o 5 personas, imagínate lo que es sentir lo que esas 5 personas están sintiendo y vos no tener idea de que esto es una forma de canalizar y sentís todo eso junto dentro tuyo y encima pensás que es tuyo, te estás identificando. Es un caos tremendo, o sea, quien no lo transita es inimaginable el nivel de distorsión que te puede causar no solo de la realidad, sino de vos mismo. Por eso es que es muy importante trabajar la identidad,
el yo, conocerse. Por lo general estas personas tienen muy poco conocimiento de sí mismas y es por eso que no pueden discernir de las voces, que incluso tampoco pueden discernir la mayoría de si son voces del alto astral o del bajo astral. Están tan abiertos y en contacto con tantas energías que se pierden. Te voy a compartir lo que trabajé en cada uno de los chakras. En el chakra corona con todos trabajé la conexión con el propósito y el sentido de vida. En el tercer ojo poder discernir la realidad. El garganta para que puedan comunicar lo que sienten. En el corazón la empatía para con ellos mismos. En el plexo desarrollar el sentido de control, de liderar sus propias vidas y la autoconfianza. En el sacro, la liberación de bloqueos emocionales y eso afecta también a la creatividad al momento de enfrentar los síntomas para que puedan verlo como un entrenamiento, una oportunidad de ellos mismos para poder trabajar sobre esos chakras. Aumenta muchísimo la capacidad de visualización. Y en el raíz, el enraizamiento a la tierra, con la realidad física, lo que sea que ayude con los 5 sentidos físicos a poder conectar a la persona con que está acá en la tierra, el contacto directo con el pasto, abrazar árboles, la naturaleza sirve muchísimo. Se trata de que recupere los hábitos básicos de supervivencia, como comer bien, dormir bien, higienizarse, hacer ejercicio. Todo eso tiene que ver con reforzar el chakra raíz y le va a permitir obligar a la energía a bajar. La persona esquizofrénica no solamente tiene, como dijimos, estas fracturas psíquicas, sino también la energía sostenida en los chakras superiores. Por ende, todo lo que sirva para trabajar los chakras inferiores va a ayudar a que la energía fluya y se equilibre. Y es también necesario que dejen de estimular los chakras superiores. Por ejemplo, una de las personas que atendí en consulta es muy espiritual y tenía el hábito de meditar. Entonces le sugerí que intentara no meditar por algunos días para ver cómo se sentía y descubrió que se sentía mejor. Porque claro, la meditación lo que hace es conectarte para poder abrir y expandir los chakras superiores, pero esa persona ya tenía toda la energía ahí arriba y lo que estaba haciendo era contraproducente. Por lo tanto, empezó a tener ciertas prácticas. Esto no sé si lo hablé, pero lo voy a hablar en la sección de integración mágica, en donde hablo de la alimentación consciente, porque para mí los alimentos son una gran herramienta que nos ayuda a equilibrar nuestra energía. Y no se trata de comer, de no comer, de si sos veggie o no, se trata de entender que los alimentos son frecuencias. Y eso es lo que estamos comiendo. La frecuencia que tiene el alimento que yo consumo es la frecuencia que le va a dar a mis células. Por lo tanto, si yo soy una persona que en este momento estoy súper conectada, canalizando un montón, lo mejor que puedo hacer es comer algo que para mí represente de difícil digestión. Una persona veggie puede ser algo frito, puede ser algún snack, o puede ser incluso alguna comida también que sea saludable, pero que le resulte pesada, para que la energía vaya al plexo, al sistema digestivo, que se obligue a la energía a bajar. Y en casos de personas que quieren conectar más con la meditación y que quieren canalizar, es obviamente recomendable que consuman alimentos mucho más saludables, que tienen una frecuencia más alta, porque va a ayudar a que tu energía salga del sistema digestivo y pueda fluir hacia arriba. Entonces, hay una lógica detrás de lo que es el ser veggie con meditar y ser iluminado o espiritual, pero que no pasa por cumplir un estereotipo. Tiene esta lógica de la vibración que consumo es la vibración que soy y no siempre voy a querer estar en la misma vibración, porque a mí no me sirve ir por la calle y estar canalizando todo el día. En algún momento tengo que bajar a la tierra, comer algo procesado, animal, algún lácteo o lo que sea, no me hace menos espiritual si le estoy poniendo la conciencia al para qué estoy comiendo lo que estoy comiendo y si puedo ir de a poco eligiendo otro tipo de alimentos hasta que llegue el punto en el que pueda equilibrarme sin tener que tener algún placebo externo o algo en la materia que me equilibre y pueda equilibrarme por mí misma, lo cual lleva mucha práctica, mucha conciencia y el desarrollo de habilidades psíquicas que no percibimos y que tenemos que reconocer en nosotros. Y quiero cerrar este video compartiendo
algo que sucedió en una de las clases de la brújula que me conmovió muchísimo y fue que una de las participantes en la clase en la que hablé sobre la esquizofrenia compartió que se estaba sintiendo muy afectada por recibir la información porque su hermano se quitó la vida al recibir el diagnóstico de esquizofrenia. Y eso me hizo dar cuenta de la urgencia que se requiere que esta información se difunda, porque no somos un diagnóstico y no puede suceder esto de que por una etiqueta, por una palabra, una persona decida quitarse la vida, porque cree que no hay otra solución, que no hay otro camino posible, que es una condena de alguna manera, cuando yo siento que sí, creo que sí, por las personas que pasaron a través de mí y pudieron mejorar. Así que si conoces a alguien o si estás teniendo síntomas, quiero decirte que pruebes con todo esto, que hay un motivo, hay un para qué del que estés transitando esto. Presta atención, cuáles son los mensajes que obtenés de esas voces, de esas visiones, de lo que sea que percibas. Entendé que estás en contacto con otros planos, entendé que es peligroso estar en contacto con otros planos y estar abierto receptivamente a cualquier energía. Si no sabes todo esto, si no sabes cómo funciona tu propia energía, nunca vas a poder diferenciar las energías externas. Y es una procesión hacia un autoconocimiento muy profundo, atravesar por cualquiera de estos trastornos. Como cualquier otra situación en la vida, va a tener la magnitud que deba tener para tu caso particular, para que puedas aprender lo que tenés que aprender con esta encarnación y que sepas que es eso, el propósito por el cual estás acá es para poder aprender a sobrellevar esta situación y vivir la vida que querés vivir. Ahí es en donde tiene que ir todo tu foco. Enfócate en tener un propósito acá en la Tierra, un propósito tridimensional que te mantenga en conexión con tu existencia, en trabajar en tu amor propio, en valorarte, en el liderazgo y la gestión emocional y sobre todo la gestión energética, ahí con lo que te compartí de cómo trabajar en cada uno de tus chakras. Trabajando en los chakras vas a lograr que esa fractura se vaya cerrando por consecuencia. No hace falta que hagas ninguna otra cosa, pero lo que va a ayudar mucho es la consistencia. Puedes empezar a tener hábitos de asistirte y ya sea cuando te despertás y también antes de irte a dormir, que cuando nos vamos a dormir todos accedemos al astral, así que por más que no tengas ninguno de estos síntomas, te voy a recomendar que vayas a ver a mi canal de YouTube, que está de manera gratuita, un video que se llama El ABC de los chakras, en donde te explico qué es lo que sucede energéticamente en nuestro cuerpo, cómo funcionan estas ruedas de energía y cómo podés asistirte vos mismo o vos misma, y que lo recomendable es eso, que lo puedas hacer a la mañana para poder equilibrarte de todo lo que viviste en el astral mientras estabas soñando y no te acordás. Y a la noche, antes de acostarte, para poder equilibrarte de todo lo que haya sucedido durante el día. Son prácticas que tenemos que empezar a tener como hábitos, así como bañarse, como lavarse los dientes, como lavarse las manos, porque es nuestra higiene espiritual, es nuestra higiene energética. Así que espero que esto te traiga claridad, que puedas ponerlo en práctica. Si te surge alguna pregunta, te recuerdo que está el buzón para que puedas escribirme y me ayudes a ver en dónde puedo expandir un poquito de información que te pueda ayudar a tener aún más claridad o lo que sea que necesites. Lo que sí recuerdo es que no estoy trabajando con personas que tienen estos trastornos, simplemente me abro a recibir preguntas que sirvan para poder dar más información, y si hay algo de toda esta info en lo que les gustaría profundizar, lo puedo hacer con un placer enorme y me siento muy honrada de que estés acá consumiendo este contenido. Deseo que te ayude a conectar con lo mágica que es la vida y por lo tanto tu existencia.